Consumado es, triunfó la vida, a la muerte derrotó. Cristo reina, bendito sea el nombre de Dios poderoso, libre, libre soy. Porque si creemos que Jesús murió, amén. Vamos a orar. En esta mañana, nuestro Padre y nuestro Dios, llegamos una vez más a tu divina presencia, agradecidos en gran manera por tus grandes bendiciones, por darnos, Señor, lo que no merecemos, lo que no tiene por qué ser en méritos propios, pero por tu gracia lo recibimos. Gracias, Padre, por poder reunirnos y celebrar ese acontecimiento sobrenatural y único. Cuando levantaste a tu Hijo amado de la tumba para nunca más volver a morir. Al contrario, levantado para ascender a los cielos, de donde le esperamos un día, Señor, que volverá por nosotros. Dios, ayúdanos a no perder ese principio de esperanza, ese principio que nos identifica de que tu Hijo amado ha resucitado, ascendió a los cielos glorioso y un día vendrá por nosotros.
Padre, quita todo lo que nos estorba, cualquier cosa que nos pueda estar robando la concentración y la atención a ti. De tal modo que estemos contentos, aprendiendo lo que no sabemos, recordando lo que ya, pero también, Señor, haciendo los propósitos de vivir lo que tú nos digas ahora. Así que nos ponemos en tus manos, son milagros con tu divino Espíritu. Pero que yo hablaría de ti. Sé tú glorificado y edifica y fortalece, bendice nuestra vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Siéntese, por favor, hermano. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no es un acto independiente desconectado de la cruz. Es decir, hermanos, la cruz y la resurrección no son dos eventos donde uno no tiene que ver con el otro. Por supuesto que no es así. Ambos eventos, primeramente la cruz del Calvario y la resurrección de Cristo, están bien conectados, que son considerados como un solo evento salvífico. No podemos pensar la muerte en el Calvario y la resurrección por separado. No, hermanos, porque una no pudo haber sido sin la otra, y la otra no pudo haber sido sin esa una. Muy bien. Así que el Señor solamente, hermanos, fue completando, fue llevando en proceso, fue llevando su plan redentor, que incluyó el sufrimiento de su Hijo amado, que incluyó la muerte, incluyó la cruz, pero también incluyó la tumba y la resurrección. Pero también, hermanos, incluye cuando Cristo asciende a su trono de gloria victorioso. Muy bien. Cuando leemos los evangelios, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan presentan, hermanos, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo íntimamente relacionados con la resurrección. Repito, íntimamente relacionados esos sufrimientos con la resurrección. Es decir, son un evento inseparable. No podemos hablar una cosa sin tocar la otra. Podemos pensarlo. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, exclusivamente de acuerdo. Pero como acto redentor, están íntimamente ligados, íntimamente relacionados. Mateo 16, 21. Si usted no tiene su Biblia marcada, no le gusta marcar, bueno, no lo haga, pero si le gusta marcar, hermanos, aquí vamos a marcar unos versículos que nos enseñan lo que estamos diciendo ahora. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesucristo, hermanos, está relacionando una cosa con la otra. Y 20:19, aquí en Mateo 20:19. ¿Qué dice, hermanos? Leerlo, no les pena, hay que lo alcance el otro. ¿Cómo dice? ¿Se da cuenta cómo el Señor enseñaba una cosa, pero luego también concluía con su resurrección? No son dos eventos por separado, son dos eventos, repito, íntimamente ligados, íntimamente relacionados. El apóstol Pablo nos enseña que era necesario que el Cristo muriese, era necesario que Cristo también fuese levantado de entre los muertos. Hechos 17:3, vamos ahí por favor.
17:3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Muy bien, así que nosotros los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relacionaban esos eventos de manera progresiva, sino que también el apóstol Pablo los cita, hermanos, y lo deja ver de manera muy clara en sus cartas. El mensaje de los apóstoles, decíamos hoy por la mañana, tenía como sustento, como base, como fundamento la resurrección de Cristo, iniciando con su muerte expiatoria, con esa muerte única del Señor Jesús. Y era necesario que esto fuese así, hermanos, que Cristo muriera, que Cristo resucitara entre los muertos, para así, dice el apóstol Pablo, que se constituyera en Señor de vivos y muertos. De manera que este evento que viene siendo doble, este evento doble constituye el contenido de la fe del pueblo de Dios. Constituye el contenido de la fe del pueblo cristiano. Veamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, lo que leíamos al principio, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El apóstol Pablo, hermanos, ya se fue hasta la segunda venida. Ya no solamente habla de la muerte y la resurrección, sino que ya se trasladó hasta el retorno del Señor Jesucristo. Y aquí incluye, por supuesto, su ascensión 40 días después de haber resucitado. 40 días después de haber muerto. Ok, pero vamos a terminar los Corintios capítulo 15. Primero Corintios 15, versículo 3 y versículo 4. Aquí Pablo está diciendo, yo no lo estoy inventando. A mí me dijeron que lo dijera, yo lo recibí primero y lo comparto, dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo fue conforme a las Sagradas Escrituras. Fue un evento, hermanos, dentro de un plan salvífico del Dios Todopoderoso, Señor de la gracia, del amor y la misericordia, desde los tiempos más remotos, pensando en usted y pensando en mí. Pensando en las generaciones que habrían de venir, pensando en el corazón malvado del ser humano, pensando en la conducta malévola del hombre y la mujer, por supuesto. Entonces Dios trazó todo un plan exacto, trazó un plan perfecto, a fin de que usted y yo, hermanos, no tuviésemos excusa, no tuviésemos pretexto, y el Señor cerró el ciclo, hermanos, hasta la resurrección. Pero por supuesto que esto no termina, porque estamos usted y yo. Esto no termina. Muy bien. Y menciono la resurrección porque es el tema que nos obliga a tratar este día. Ok, muy bien. Así que, hermanos, la resurrección de Cristo, esto es importante, no fue un evento que Él mismo realizó. Oiga bien lo que estoy diciendo. La resurrección de Cristo no fue un evento que Él mismo realizó, sino fue el resultado de la intervención dinámica del Padre en favor del Hijo. Dios intervino en favor de su Hijo, pero también intervino en favor nuestro, en favor de toda la humanidad. Y en la Escritura, hermanos, se dice una y otra y tantas veces se habla sobre este asunto, hermanos, de que fue Dios el que levantó de entre los muertos a Jesús.
Además, decía un versículo evangelístico que me encanta, que generalmente en la obra personal yo lo incluyo y tengo predicaciones evangelísticas donde no lo puedo dejar por fuera, y muchos de ellos, aunque suene muy repetitivo, yo que predico en la misma iglesia 20 sermones por la semana, hermanos, pero el mensaje ahí está en ese versículo. Vean Romanos capítulo 10. Miren todo lo que encierra, lo que el hombre tiene que creer, aceptar, recibir y confesar para tener la salvación de su alma, y está simple. Es simple. Muy bien, versículo 8 hasta el versículo número 10. Dice, ¿más qué dice? Como dice, hermanos, cerca de ti está la palabra, en tu boca. Perdón, no dice la cita. Romanos capítulo 10, versículo número 8. Romanos 10, 8 en adelante dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mira, me gusta eso. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está el asunto. Tenemos, hermanos, que creer no solo que Cristo padeció, sufrió, fue escarnecido, fue vendido, fue traicionado y murió. No solo esto, no termina ahí. También debemos creer que Cristo Jesús fue levantado por Dios el Padre. Y así, hermanos, se realiza el plan de salvación por nuestro Dios trazado desde la eternidad, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, la resurrección de Cristo, hermanos, incluye, por supuesto, esa dinámica que el Padre trazó en favor de su Hijo, pero también en favor nuestro. De manera, hermanos, que esta experiencia, este acontecimiento supremo, sublime, de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, se dice una y otra y más de 20 veces en la palabra de Dios. No es un versículo aislado, no es un hecho tampoco aislado como para decir no hay más que una sola vez, pero sácalo de ahí y ya no hay más. No, hermanos, más de 20 veces en la Sagrada Escritura se nos enseña que el Padre intervino en favor del Hijo, y Dios el Padre llevó a cabo cada acontecimiento en la persona de su Hijo Jesucristo. En la mañana hacemos alusión a algunos versículos que es necesario tratar otra vez. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos 2:24. Cuando el apóstol Pedro se pone de pie y empieza a predicar a los judíos presentes aquel día del Pentecostés. Hechos 2:24 y 32. Yo les decía que lo tengo marcado, pero con ganas en mi Biblia. ¿Cómo dice, hermanos? A este Jesús, dice 32. A este Jesús resucitó Dios. Esto es importante. A este Jesús resucitó Dios. Aquí, hermanos, se nos habla entonces de la dinámica del Padre en favor del Hijo, levantándolo de entre los muertos. Por si fuera poco, déjenme ver el otro versículo. Versículo 3, el capítulo 3, versículo 15. Dice: y matasteis al autor de la vida,
lo leo y me da cosa. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí está el asunto. La intervención del Padre en favor de su Hijo, pero también en favor nuestro, a fin de que nos convirtamos de nuestra maldad, a fin de que nos convirtamos de nuestro pecado, hermanos. Por eso, el apóstol Pedro no podía callar cuando escribe Lucas, el capítulo 4 de Hechos, el versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quién él? ¿Quién es, hermanos? ¿Quién estaba en la presencia sano? El cojo de nacimiento. Aquel que estaba allí, pues esperando que le diesen al templo, a la puerta del templo, esperando que le diesen alguna limosna, más embargo Pedro y Juan se le da un viento y le dice: míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ok. A ese milagro se referían, a ese cojo de nacimiento se referían, cuando les dice: por él, por el resucitado, ese hombre está ahora en nuestra presencia sano. Ok, muy bien. Así que, hermanos, Dios el Padre intervino en favor del Hijo. Jesús no se levantó solo, Dios lo levantó de la tumba. Todo era de acuerdo a un plan que Dios había trazado. Y la Biblia lo declara una y otra tanta vez también, que Dios levantó a su Hijo con gloria y con poder. No lo levantó sencillamente como levantó a Lázaro. Ahí fue Jesús, por supuesto, pero fue resucitado Lázaro. Como fue resucitado también el siervo del centurión. No, esos hombres y mujeres no fueron levantados con poder y con gloria. Sencillamente fueron levantados o regresados de la muerte. Pero Cristo Jesús resucitó con gloria y con poder, de acuerdo a un plan eterno por el cual Dios se propuso reconciliar consigo mismo a toda la humanidad. Pues todo era parte de un proyecto de vida eterna para usted y para mí. Un plan divino que el Señor trazó para nosotros. Entonces, hermanos, la resurrección de Cristo se evidencia por lo que significó para Él en su función salvífica. Esto es importante entenderlo. Le digo esto: no importa o no hubiese importado cuán dramática hubiera sido la vida del Señor Jesucristo en los últimos días de su carne sobre la tierra. No importa, hermanos, qué terrible hubiera sido el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo y sufrimiento moral, tras haber sido abandonado por sus amigos, traicionado por uno de los suyos y vendido por uno de los suyos también. Además del dolor físico que padeció, azotado, torturado, clavado con la corona de espinas, le escupieron el rostro, le dieron de bofetadas y de manotazos, le encajaban la lanza en la espalda. No importa, hermanos, qué tan impresionante hubiera sido y qué tan dramática hubiera sido la crucifixión, eso hubiera quedado sobrado si Cristo hubiera permanecido en la tumba. Eso no hubiera tenido ningún sentido, solamente hubiera sido un maestro piadoso que se murió y ahí quedó, o uno más de los profetas.
o uno más de los maestros de Israel que se muere, o un sacerdote o sumo sacerdote que se va y que se muere y le va desapareciendo con el paso del tiempo. Pero hermanos, a Cristo Jesús la tumba no lo pudo retener. Esto es importante. Qué terrible fue la crucifixión, pero todo hubiera quedado allí si Cristo no hubiese resucitado. Me encanta cuando pienso en esto. El Señor mostró sus credenciales cuando Él hizo referencia al templo, que este templo va a ser destruido, pero en 3 días será reedificado. Va a ser tumbado, va a ser derribado, pero en 3 días será levantado. Híjole, qué tremendo. Vamos a Juan 19. Juan 2:19. Lean usted, por favor, hermano. La gente estaba perpleja, no sabía ni siquiera lo que el Señor quería decir, y ignoraban que el Señor se refería a su propio cuerpo. Ignoraban que el Señor se refería a su propia vida. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hay pasajes en la Escritura donde el Señor se refiere a Él como humano y hay otras donde se refiere a Él como divino. Aquí el mismo de eso va a ser derribado, pero en 3 días lo voy a levantar. Y este es uno de esos versículos. Pero dice la palabra de Dios que los judíos no sabían ni siquiera de qué se trataba, hermanos. No, hombre. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y luego dice el evangelista: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Hasta entonces los discípulos cayeron en cuenta, porque tampoco los discípulos entendían de qué hablaba. Qué tremenda experiencia, hermanos. Qué tremenda situación. Para los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no solo fue necesario que Cristo sufriera y que muriese, sino también fue necesario que se levantara de entre los muertos. Y los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, enseñan de Jesús desde diferentes ópticas o perspectivas. Por ejemplo, Mateo y Lucas, ellos presentan a Jesús como el Hijo de Dios. Y así lo ve usted a lo largo de esos libros. Mateo y Lucas, toda la enseñanza gira en torno a Jesús como el Hijo de Dios desde el momento de su nacimiento. Mas sin embargo, para Juan el evangelista y apóstol, presenta a Cristo, o Cristo era el Hijo de Dios que ya existía. Él hace referencia a la preexistencia de Cristo. Y mismo Cristo lo dice: antes que Abraham puede ser yo soy. La misma se menciona eso. Entonces Juan presenta a Cristo de una manera preexistente. ¿Ok? Y Marcos, hermanos, Marcos presenta a Jesús a partir de su bautismo, a partir de los 30. ¿Se dan cuenta que eran diferencia en la forma de entenderlo? El Espíritu les inspiró a escribir, pero ellos como seres humanos tuvieron una perspectiva de las cosas, una propia óptica donde el Señor respetó, pero claro, tenían que escribir de manera adecuada, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo muy bien, y tenían que hacerlo, y cada quien escribió desde la forma en que ellos vieron las cosas. Mas sin embargo, hermanos, para el apóstol Pablo,
A partir de la resurrección, Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder para el apóstol Pablo a partir de su resurrección. Vamos a ver eso. Quiero decir algo bien importante. Si la promesa de la resurrección, porque era una promesa de la resurrección, y ya se mencionaba desde la antigüedad, es decir, del Antiguo Testamento, si la promesa de la resurrección hubiese fallado, ninguna otra promesa fuera confiable. Ninguna otra promesa fuese buena si Cristo no hubiera resucitado. Si la promesa de resurrección hubiera fallado, repito, ninguna otra promesa fuera buena y confiable. Vamos a Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículos 32 y 33. ¿Qué dice, hermanos? Esta promesa le fue hecha a los patriarcas del pueblo de Israel. ¿Qué promesa? La promesa de la resurrección de Cristo. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a la descendencia. A nosotros, dice, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, hermanos, era una promesa que tenía que cumplirse, de manera que si no se cumplía esa promesa, todas las demás, aproximadamente 330 y tantas promesas, profecías, vaya, se cumplieron en esa última semana de vida sobre la tierra de Jesucristo. Hermanos, esto es algo en la que los cristianos tenemos que disfrutar la vida como tal. Tenemos que disfrutar la vida cristiana pensando, creyendo. Caray, tengo una sensación, quién sabe cómo, de que lo que estoy predicando tiene sentido, no es en vano, tiene fundamento. Y de que lo que estoy creyendo tiene fundamento y es el mismo que predico. El Cristo resucitado. Porque el señorío de Cristo, hermanos, el que el Señor sea declarado Señor de la iglesia y con poder también, y que sea ahora Señor y Dios de vivos y de muertos, y de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, tiene que ver con la resurrección. Tiene que ver con que Cristo no está en la tumba, hermanos. Porque uno de los propósitos fundamentales de la muerte y de la resurrección de Cristo fue que viniese a ser Señor de vivos y muertos, que viniese a ser cabeza y Señor de la iglesia. Y que luego, hermanos, el mismo Jesús resucitado fuese la garantía de que usted y yo ni estamos creyendo ni estamos esperando en vano. Sabemos lo que estamos creyendo, hermanos. Toda la autoridad se le ha entregado al Hijo. Todo el poder para juzgar a vivos y
y a muertos, Dios el Padre se le entregó al Hijo. Por eso el mismo Señor Jesucristo lo dijo: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Vea usted la importancia de Cristo Jesús. La resurrección que realizara el Padre en favor del Hijo y en favor nuestro. Es un tema que no tiene fin, hermanos. Ya tengo aquí 40 minutos. Déjame ver como el último punto. Tan importante la resurrección para el cristiano, que en ese Cristo resucitado, usted y yo somos más que vencedores. Por eso no podemos usar una cara apachurrada, ni tan larga tampoco. Por eso no podemos andar la vida cristiana con un rostro como que siempre andamos oliendo mal. ¿O cómo lo puedo decir para darme a entender? Con cara de fush. No, hermanos, podemos vivir así. En Cristo nos proponemos a ser felices y lo logramos, hermanos. Que se atore el que quiera, que sufre el que quiera, pero también puede disfrutar el que quiera. Por eso el Señor Jesucristo decía: el que quiera venga, y el que quiera tome. El Espíritu dice a las iglesias: el que quiera oír, que oiga. Esto es personal. Es cada quien, hermanos. Por eso usted y yo ahora podemos disfrutar. Hay quienes buscan la salvación. El incrédulo que busca la salvación está perfecto. Pero lo triste es que hay cristianos que todavía la están buscando. No pueden razonar, entender y creerle a Cristo que la salvación es segura y eterna. Todavía están luchando por su salvación. Y déjenme ahondar un poquito en estos un minuto. Un minuto para empezar. Espere. Déjenme ver. Alguien me decía: hermano, que tenemos que luchar por la salvación. Porque el pecado nos separa de Dios. De acuerdo. ¿Y cuántos pecados hay que cometer para ir al infierno? ¿Cuántos pecados hay que cometer para el infierno? Para ir a la cárcel basta con matar a uno. Basta con robar una vez y que me agarren para meterme a la cárcel, para meterme al bote. Estoy coloquiando. Entonces, si a esas vamos, ¿cuántos pecados debo cometer para ser separado de Dios? Porque dice que el pecado me separa de Dios. La Biblia no dice que los pecados, dice que el pecado. ¿Ok? Quiere decir que un solo pecado me separa de Dios. Entonces, si yo, cristiano, sigo buscando la salvación, créanme que estoy liquidado, nunca la voy a encontrar. ¿Por qué? Repito, como he dicho otras veces. Porque hay 4 formas de pecar. Un mal pensamiento es pecado. Una mala palabra es pecado. Una cosa mala que hacemos es pecado. Y una cosa buena que dejamos de hacer es pecado, o sea que no por donde entramos. Por eso Dios le llamó gracia. Porque usted y yo no tenemos por dónde. Por eso el remedio lo puso Él, no nosotros. Si usted quiere poner remedio, se irá al infierno. Pero si acepta el remedio que Dios puso a través de Cristo Jesús, usted es salvo. ¿Se da cuenta que es sencillo? ¿Para qué nos complicamos la vida? Buscar la salvación, hermano. Si usted pensó ya mal de mí, ya está liquidado para el infierno. ¿Sí? Si usted dice una mala palabra, ni uno venario le va a sacar del infierno, ni las misas mensuales. ¿No? Ok. Entonces, hermanos, tenemos que creer entonces y confiar. Lo que dice Romanos capítulo 8.
¿Qué dice, hermanos? Versículo 33 en adelante. Ahora, que esto es un pretexto para que el cristiano peque, para el que se cree cristiano será un pretexto, pero el cristiano no busca ocasión de pecar. El cristiano busca agradar a su Cristo. El cristiano busca agradarle a Dios. El cristiano se deja guiar por el Espíritu Santo, no por la carne y toda su motivación que le influye. Por eso dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí hay 4 aspectos bien importantes. Cristo es el que murió, el que resucitó, el que ascendió, el que está a la diestra del Padre ahora, y ahora además está intercediendo por nosotros. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, palabra, pensamiento, de acción o omisión, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. No nosotros mismos por nuestros pecados, no nuestras buenas obras, no nuestras penitencias por nuestros pecados. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es la base de nuestra salvación. Él es la plataforma de nuestra seguridad. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, me encanta lo que sigue, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De Cristo Jesús, el que murió, resucitó, está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. ¿Cómo no entender? No sé qué cerebro pudiera entender eso. Hermanos, le animo a que seamos fieles. Déjeme decirle esto, con el respeto a todos, porque te lo digo para mí. Vivamos como vivos para Cristo y no como muertos en el pecado. Vivamos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. No tomando la seguridad de salvación como ocasión para caer, a fin de que no soy salvo, no porque la gente ni lo es y viviré engañado. Si el Espíritu no le redarguye, no solo ya que peca, sino antes de pecar, está en zona de riesgo. Se me hace que usted no es nada. Solo simpatiza y le gusta escuchar la palabra, pero Cristo no ha llegado a su corazón. Pero si el Espíritu le redarguye y siente usted la punzada de no, mejor me detengo, no. Para, mejor me regreso. Ok, ahí está el Espíritu redarguyendo el pecado, y para que el Espíritu le redarguye el pecado, porque Cristo antes llegó a usted y Cristo ahí está. Ok, entonces un día estaremos ante Cristo como el juez y se va a poner bueno el asunto. Allí Cristo será el juez, hermanos, donde todo saldrá a la luz. ¿Y usted dónde está? Yo en el cielo. Como en el campamento hablábamos de que quién sabe qué. Me estamos practicando una mesa y ahí está el hermano por el lugar. Hermano, por ejemplo, yo soy salvo, bueno, pero yo no será
soy salvo. Bueno, eso tú no sabrás, pero yo no puedo asegurar. Por supuesto que estamos bromeando. Y lo mismo le digo a usted que le hago broma. Que usted sea salvo yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. Y usted, ¿qué ha sucedido en su vida respecto a Cristo? ¿Qué ha hecho con Cristo? ¿Lo ha rechazado? ¿No ha querido abrir el corazón para que entre a su vida? ¿O ya le abrió la sala de su casa para que pase y se siente y sea el Señor? ¿Qué ha hecho con él? ¿Ok? Pues a ese Cristo yo le invito a recibir ahora si no lo he hecho antes. A ese Cristo pues yo le invito para que usted lo piense con seriedad y le invite a vivir. No hay otra forma, no hay de otra manera, si no, su destino eterno no será en el cielo. Y la puerta del infierno está abierta para usted. Pero la puerta del cielo también está abierta y usted lo decidirá. ¿Qué puerta quiere aprovechar que está abierta el día de hoy? Bueno, es su decisión. Vamos a orar. Vamos a orar. Santo Señor, muchas gracias por darnos esta gran bendición de leer tu palabra, poder compartirla, predicarla, enseñarla, Señor. ¿Qué sentido tendría el estar aquí si Cristo Jesús aún estuviera en la tumba? Pero gloria y gratitud sea tu santo nombre, Señor. Que Cristo ha resucitado. Y el estar aquí ahora tiene sentido. Nuestra vida tiene rumbo y hay esperanza para la vida eterna. Una vida diferente, gozosa, feliz. Así que Dios, si entre nosotros hubiera una persona, Señor, con la necesidad de Cristo en su corazón, yo te ruego en el nombre del resucitado que tú hagas esa obra de salvación en ese corazón necesitado de Jesús. Lo pongo en tu mano, Dios. Siga orando, por favor, siga orando. Yo quiero invitarle a esta tarde ya. Habrá alguno de nosotros que quiera reconocer sus pecados delante de Dios, pedirle perdón a Dios por sus pecados. Habrá alguno de nosotros reconoce ser pecador o pecadora y se arrepiente delante de Dios de todos sus pecados y le pide perdón en esta mañana, en esta tarde ya. Le pide perdón de todos sus pecados y le abre la puerta a Jesús, invitándole a venir a su corazón para que sea su Salvador. Si antes no lo ha hecho, le invito para que en este momento, si usted desea hacerlo, solo levante su mano y luego la baja. Levante y luego la baja si no lo ha hecho antes. ¿Habrá alguien? Solo hágalo. Si nunca antes lo ha hecho, este es el día para hacerlo. Este es el día de usted, que si le ha permitido venir, enfrentarse con una realidad terrible, sin Cristo en su corazón, pero sublime si se va a casa con Él en su vida. ¿Quiere usted levantar la mano? Solo hágalo y luego la baja. ¿Habrá alguien? Esto es tan simple, pero mire qué difícil para muchos. Solo 10 segundos. ¿Habrá alguien que levanta su mano? La levanta y luego la baja. Eso es todo. Quiero orar con usted. Solo quiero orar con usted. ¿Habrá alguien? O ya todos aquí disfrutando de esta salvación, gozamos de esa seguridad eterna. ¿Habrá alguno o alguna que no tiene esa seguridad? Levante su mano. Ok. Gracias a Dios, si todos aquí estamos seguros, si todos aquí somos salvos, y que el nombre de Cristo sea glorificado. Gracias, Señor, por este tiempo de compartir tu palabra, por este tiempo de reflexión, Señor, donde nos has regalado un mensaje que nos motiva a ir adelante, porque no estamos creyendo en vano, estamos creyendo en el Dios que cumple lo que promete.
Y ha prometido, Señor, que porque Él vive, nosotros también viviremos. Así que Dios, en el nombre de quien nos hizo esa promesa, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Entonces, te lo pido y te da gracias.